Señor, merecíamos la condenación, pero nos encontramos con tu gracia. Por medio de la fe en Cristo Jesús, es que hoy podemos estar juntos, reunidos como la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Y toda la gloria sea siempre para ti, amado Señor. Oro para que en esta tarde sea tu palabra hablando a los corazones de mis hermanos y que lejos de ser solamente una enseñanza, pueda ser una vivencia, podamos llevarlo a la práctica. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Hoy quisiera compartir un mensaje que he titulado Antes del Evangelio y después del Evangelio. Ese es el nombre de este mensaje. Y yo quisiera, amados hermanos, amada iglesia del Señor, somos iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo. Hay un caso en la vida real, hay muchos casos, pero quise traer uno de amnesia. Usted sabe lo que es la amnesia. La amnesia es cuando ocurre ese olvido de las cosas. Y hay un caso, como les dije, real, de una mujer de 33 años que un lunes ella salió de su casa. Esta mujer sale un lunes de su casa y se dirige a su trabajo. Ella es de Dallas, Texas. Y ella sale de su trabajo y de un pronto a otro ella se pierde. Ella se desubica en su mente y cuando se percata son las 3:30 de la mañana y está en un lugar que se llama Santa Fe, en Nuevo México. Nada más y nada menos que a 1000 kilómetros de distancia de donde ella estaba en su hogar. Ella le dio un problema serio de amnesia. Ella olvidó no solamente el lugar de su trabajo, ella olvidó quién era. Ella olvidó todo, absolutamente todo. Ella cuenta que ese día, cuando se percata de esto, lo primero que hace es buscar dónde dormir y entonces se queda en un hotel, allí duerme, pero al día siguiente ella no podía reconocer sus pertenencias, ella ni siquiera podía reconocerse en el espejo y duró más o menos 1 año y unos meses para poder recuperar su vida de la forma normal. Y quiero traer esta ilustración, mis hermanos, porque la memoria es más que recordar dónde dejé las llaves. ¿No le ha pasado a usted que a veces dice, ¿dónde dejé las llaves? Uy, ¿dónde las dejé? Dentro del carro. Y solamente esas llaves tengo. Eso pasa mucho. Pero lo que le sucede a esta mujer, lo que le sucedió a ella, es algo más serio. Es algo más serio y tiene que ver con la identidad. Tiene que ver con quién es ella. Y como les decía, quise traer esta ilustración porque, mis amados hermanos, nosotros podemos llegar a olvidar quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes somos en Cristo. Por eso quiero hablar antes del Evangelio y después del Evangelio. Vamos a estar en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2. Esa es la carta, pero mientras usted va buscando, se va poniendo cómodo con ese capítulo 2, yo quisiera presentarle un poquito el contexto de lo que esta iglesia está viviendo. La iglesia de Colosas es una iglesia que Epafras, enviado por Pablo, es más, Epafras escucha el mensaje del Evangelio. Pablo estaba predicando el Evangelio y este hombre comprende el Evangelio y ahora se va enamorado del Evangelio y empieza a predicarlo en Colosas. Así es como nace la iglesia de acá. Tenían un serio problema y era que habían muchos maestros, falsos maestros, en esta región de Colosas. Algunos decían, mira, eso del Evangelio está bueno, pero también hay que agregar esto, pero hay que hacer esto. Y había un grupo de legalistas, grupo de libertinajes, habían personas que se autoflagelaban con tal de agradar a Dios, según ellos. Entonces era una serie de filosofías, mis hermanos, con las que ahora el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, está lidiando con esto. Pablo tiene que arrancar de la mente, como el Señor lo hizo en nosotros, muchas enseñanzas que abrazamos en algún momento. Así estaban los colosos, así estaban los colosenses. Ellos habían abrazado muchas enseñanzas que no eran directamente el Evangelio. Y usted y yo sabemos que si nosotros
le añadimos al Evangelio una obra, dejó de ser una verdad para nosotros. Es solamente el Evangelio, es solamente la sangre de Cristo que nos limpió a nosotros de todo pecado. Entonces, si usted se da cuenta, la carta a los Colosenses lleva como una línea muy parecida en todos sus capítulos y tiene que ver con la supremacía de Cristo. Claro, porque el apóstol Pablo quiere dejar muy abiertamente, muy claramente el concepto del Evangelio. Por eso él habla de la supremacía y dice, en él fue hecho todo, en Cristo, en él está la plenitud. El apóstol Pablo hace un esfuerzo grande para que estos hermanos de Colosenses puedan arrancar esas doctrinas y abrazar plenamente el Evangelio. Entonces, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, dice el apóstol Pablo, hablando precisamente de Cristo Jesús, dice de esta forma: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, meditemos en esto. ¿Cambio el micrófono o tiene como un... Hoy sí estoy con voz de bajo. Ahora sí, gloria a Dios. Gracias. Entonces, mis hermanos, podemos ver cómo dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pensemos en esto. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. O sea, todo Dios habita en Cristo. Eso se entiende. En Cristo habita toda la deidad, es lo que dice el texto. Y dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Cristo es, si usted me acompaña un segundito al capítulo 3 de Colosenses, el versículo 11, Colosenses 3:11. Y vamos a ver en ese capítulo 3 y el versículo 11, mis hermanos, dice al fin, dice de esta manera: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Cristo es todo y en todos. Alguien quiso resumir esto en una frase, y la frase que se utiliza es: todo Dios está en Cristo, todo Cristo está en ti. Esto es glorioso, mis hermanos. Todo Dios está en Cristo y todo Cristo está en ti. Por eso es que la única forma de seguir creciendo en nuestras vidas cristianas es recordándonos una verdad como esta. Es recordándonos quiénes somos en Él y viviendo en consecuencia a lo que Cristo nos ha enseñado en su palabra. Por eso, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado con la amnesia funcional, olvidar quiénes somos en Cristo. No olvidemos que el enemigo de nuestras almas es astuto y buscará siempre deteriorar o confundirnos en cuanto a nuestra identidad. Si lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, si eres el Hijo de Dios, recuerda, si eres el Hijo de Dios, y si ustedes recuerdan, justo antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera llevado al desierto para ser tentado, una voz del cielo descendió y dijo: este es mi Hijo amado. Y Satanás tiene la astucia, tiene, mis hermanos, esa insistencia que él viene a cuestionarle lo que Jesús mismo acaba de escuchar. Si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Pero nuestro Señor siempre fue fiel a las Escrituras. Escrito está Satanás, escrito está Satanás, escrito está Satanás. Jesús tenía muy en claro quién era Él. La pregunta es, ¿nosotros tenemos esto claro en nuestras vidas? ¿Somos conscientes de quiénes somos hoy? Cuidado con amnesia funcional. Cristo es el que define a las personas. Y dependiendo del lugar en el que te encuentres, en Cristo o fuera de Cristo, así va a ser nuestra identidad.
Una persona sin Cristo es un pecador que le espera una condenación. Pero una persona en Cristo es una persona justificada y le espera una eternidad gloriosa. Ahora, yo quiero que veamos en primer lugar, mis hermanos, esa vida pasada. Vamos a ver la vida pasada, la vida presente y parte del futuro de nuestras vidas. Veamos en Colosenses, el capítulo 1, versículo 20. Dice la carta a los Colosenses, capítulo 1 y verso 20. Amén, ¿lo tenemos? Dice así: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Notemos que por medio de la obra de la cruz, ahora hay una reconciliación en la tierra, en los cielos. Pero mis hermanos, esto es algo que Dios, a través de la cruz, logró. Cristo logró restaurar una enemistad que había, y vamos a ver más adelante cuál era esa enemistad. Sigamos leyendo el versículo 21. Dice así de Colosenses 1:21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y quiero que veamos esta etapa en nuestras vidas antes de Cristo. ¿Quiénes éramos? Éramos extraños, según la Escritura. Éramos extraños, estábamos lejos de Dios. Mis hermanos, esa es una realidad de la Escritura. ¿Saben? Yo no sé cuál fue su recorrido a nivel eclesiástico, pero yo desde pequeñito recuerdo estar yendo a escuela dominical. Y yo recuerdo todos los domingos pasar a pedir perdón. Todos los domingos pasar, y cuando ya yo era joven, adolescente, con más razón, porque ya era uno más pecador. Entonces, quien estaba al frente hacía un llamado y yo salía corriendo. Y me decía alguien: ¿pero usted recibió al Señor en la mañana? Y yo: sí, pero por si las dudas. Vean ustedes el grado de confusión que había en la mente. Haciendo la oración o no haciendo la oración, tenía el mismo destino al final. O sea, mi vida anterior, como la vida de muchos de nosotros, era una vida sin Cristo. Éramos enemigos de Dios. Y esto choca, a algunas personas les choca esto. Porque algunas personas se creen buenas. Algunas personas dicen: es que yo no robo, o sea, yo no miento, yo no hago nada malo. ¿Por qué tengo que cambiar mi vida? Porque se creen buenos. No han descubierto que el problema está en su corazón. Hoy meditábamos en la mañana en aquel paralítico que aparece en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, del versículo 1 al 12, relata la vida de un hombre que era paralítico, que 4 hombres amigos lo suben a un techo y lo hacen bajar. ¿Recuerdan? ¿Ustedes recuerdan? Y yo hacía esta pregunta: ¿cuál era la prioridad para este hombre? Y yo, mis hermanos, pensaba seriamente en la vida de él, y yo decía: qué difícil. Hoy todavía hay algunos analgésicos, hoy hay algunas formas en donde una persona con ese tipo de parálisis puede de alguna forma ayudársele, ¿verdad? Una silla de ruedas, no sé, medicamentos, pero en aquel tiempo este hombre estaba viendo para arriba siempre. Si él quería darse vuelta, tenía que pedir ayuda, porque él solo no podía. Él no podía bañarse, él no podía realizar las necesidades básicas. Él necesitaba ayuda. Y eso hace de una persona que su prioridad posiblemente sea: yo quiero caminar. ¿Sí o no? Yo quiero caminar. La gente que conocía a este muchacho, ¿qué decían? Ahí está Jesús, lo puede sanar. Pero yo quiero que usted piense en esto: cuando ese muchacho desciende, tiene frente a frente a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuáles son las primeras palabras que salen de nuestro Señor? Él le dice: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y esa expresión, ten ánimo, en el original griego es alégrate, regocíjate, emocionate.
Le está diciendo, alégrate porque tus pecados te son perdonados. La prioridad para Jesús era muy diferente a la prioridad que ellos tenían. ¿Y saben por qué es? Porque la Biblia advierte de un juicio. Y Jesús sabe que una persona que no ha resuelto su problema de pecado, en ese día del gran juicio, la condena está ya establecida. Por eso es que Jesús le dice, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Mis hermanos, la óptica de Dios es muy diferente a la óptica nuestra. Es muy diferente a la óptica nuestra. Nosotros crecimos, y digo nosotros como país, donde el Evangelio nunca llegó de la forma que tuvo que haber llegado. A nosotros nos llegaron algunas mezclas, a nosotros nos llegaron algunas falsas enseñanzas que abrazamos, y yo les he compartido, y el Señor sabe con qué corazón menciono esto, mis hermanos, pero yo estaba sinceramente equivocado. Y yo enseñaba un evangelio muy diferente al evangelio verdadero. Y no era con ninguna intención de sacar un beneficio. Yo quería que las personas conocieran a Dios, pero el problema era que ni yo lo conocía. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos eran algo. Entonces, yo me identifico aquí, en esa época en que yo estuve sin Cristo, enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Yo ya era consciente de que en el corazón del hombre habitaba la maldad, de que el pecado venía como consecuencia de una herencia de Adán. Pero yo no podía resolver el tema del pecado. Yo no lo podía resolver, no entendía cómo era. Seguía siendo enemigo de Dios. Por más ofrenda que diera, por más tiempo que orara, yo era enemigo de Dios. Eso es lo que dice el texto. Y yo quiero que vean cómo lo dice el apóstol Pablo en la carta que le da a los Efesios. Efesios capítulo 2, si usted es tan amable y me acompaña a Efesios capítulo 2 y versículo 2. Dice Efesios capítulo 2 y verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2, 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Mis hermanos, nosotros estábamos sin Dios, sin esperanza. Esos éramos nosotros. Y eso es una realidad hoy. Nosotros éramos esa persona, éramos ese tipo de personas. Y aunque siga doliendo esto, pero nunca fue una relación de un hijo con su padre. Nunca fue esa relación. ¿Saben por qué no pudo haber sido esa relación? Porque la relación que existía era la de un culpable con un juez. Esa es la relación. Lamentablemente hoy, muchas personas que han cerrado sus corazones al Evangelio siguen siendo enemigos de Dios. Y aunque ellos oren a un Padre, en realidad ellos están siendo culpables presentando una oración al juez. Yo sé que esto es difícil de digerir para algunas personas, pero para nosotros que hemos abrazado el Evangelio podemos comprender que es la verdad de la Escritura. Si una persona no ha renacido, lamentablemente sigue siendo extranjero todavía. Si una persona aún no ha nacido de nuevo, está alejado de Dios. Y no pueden haber derechos de apropiarse de promesas. ¿Cuántas personas conoce usted que en sus casas tienen el Salmo 23 abierto, sus Biblias con el Salmo 23? O el Salmo 91. ¿Sabe usted cómo se le llama a esos salmos? Se les conocen los salmos amarillos. Porque generalmente las Biblias se abren y dejan ese salmo nada más. Nunca escudriñan, entonces toma un color amarillento. Y de verdad, es Salmo 23 y el 91. Se les conoce de esa manera porque son los que siempre están abiertos. No está esas marcas que a veces nosotros tenemos en nuestras Biblias. Una persona que lee el Salmo 23 sin Cristo no puede decir que es para él ese pasaje. El Señor no puede ser su pastor si no ha nacido de nuevo. El Salmo 91, las riquísimas promesas que hay allí, es para sus hijos. Y creo que es bueno que esto lo podamos recordar, mis hermanos.
Nosotros somos hijos de Dios hasta que nacimos de nuevo. Antes de eso, ¿qué éramos? Criaturas de Dios. Éramos creación de Dios, sus criaturas. Por eso es que Jesús, antes de la resurrección, Jesús es conocido como el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa unigénito? El único. Pero después de la obra redentora, Cristo pasa a ser el primogénito. ¿Qué significa primogénito? El primero de muchos hermanos. Entonces, podemos comprender por qué es que entonces la Escritura dice que estábamos alejados de Dios, que éramos enemigos de Dios. Esos éramos. Una promesa tan hermosa como la que nos menciona Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Promesas para los hijos de Dios. Ahora bien, algo que no les mencioné, pero que creo que ustedes lo conocen, esta carta fue dirigida a una iglesia. Fue dirigida a una iglesia que ha renacido, pero que dentro de sus enseñanzas hay quienes han querido venir a corromper con sus filosofías, con sus ideas. Ellos han querido hacer. Por eso Pablo se esfuerza, les decía hace un momento, para presentar la supremacía de Cristo y para decirles, si ustedes no tienen a Cristo, enemigos son. Si ustedes no tienen a Cristo, están ajenos a las promesas de Dios. Y mis hermanos, esos éramos ustedes y yo, éramos esas personas. Vean lo que dice Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Colosenses 1:13. 13. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. La mayoría de personas en el mundo no se ven a sí mismas como enemigas de Dios. Y eso, mis hermanos, sucede porque le ponemos un poquito de espiritualidad para sentirnos bien. Pero la mayoría de personas no se ven a sí mismas como enemigas de Dios. Porque se nos ha creado la idea de que un enemigo de Dios es el que abiertamente dice, yo no creo en Dios. Es más, cuando la Escritura nos habla que Satanás es astuto, y hablando de su astucia, en la segunda carta a los Corintios, Pablo dice, se viste como ángel de luz. Eso es una forma en que el apóstol Pablo está queriéndonos decir, sean más cuidadosos, porque Satanás usa corbata, usa saco, y usa un micrófono, y se para en el púlpito. Esa es una forma en que el apóstol Pablo está queriendo que nosotros lo veamos. Pero muchas veces hemos creído que Satanás se presentará con sus cachos, vestido de rojo, sacando fuego por su boca. Eso es lo que a muchos cristianos, a muchas personas que se creen cristianas, les han dicho y han creído en sus corazones. Por eso es que todo lo que cuando escuchan la palabra de Dios, cuando escuchan a alguien predicar, dicen amén a todo. Pero el Señor nos manda a nosotros a tener cuidado. Nosotros tenemos que ser cuidadosos y esta enseñanza, mis hermanos, es vital para que podamos examinar nuestra fe, para que podamos ubicarnos en nuestra vida anterior. Y ya verán por qué es importante esto. Hay gente que acomoda a Dios y probablemente yo fui uno de estos, de acuerdo a nuestra idea, de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestros intereses. Pero mis hermanos, Dios no es un Dios imaginario. ¿Saben ustedes? Y aquí quiero abrirles mi corazón, porque creo que esto es bueno que lo exponga y ustedes puedan conocer de la astucia de Satanás utilizando a sus ministros. Mi esposa y yo participamos en una congregación en donde era muy emocional y todo era muy emocional. Y había un hermano que tocaba el chofar. ¿Saben cuál es el chofar? Mis hermanos, cuando yo tenía que dirigir el culto, en mi mente
yo decía, hoy va a ser un día glorioso. Yo ya lo maquinaba. Yo me acercaba a este hermano y le decía, hermano, cuando yo le avise, usted empieza a sonar el chofar. Entonces yo estaba orando, había una canción, generalmente eran cantos alegres, emocionales. Entonces yo le decía al hermano, suénelo. El hermano lo sonaba y yo les decía a los hermanos, escuchen el sonido de Dios. Y de verdad, la gente se tiraba a llorar. La gente lloraba, la gente se arrepentía aparentemente. Yo terminaba el culto y las personas llegaban y me abrazaban y me decían, pastor, qué culto más glorioso, pastor, qué bendición, que Dios lo siga usando. Y yo llegaba a mi casa tan triste, mis hermanos, porque yo decía, fui yo. O sea, yo fui el que manipulé para que se diera lo que se dio, fui yo. Apaguen las luces, pongan música y usen unas palabras. Y si yo conocí de alguna situación, vaya por ese lado. Mis hermanos, esa es la astucia de Satanás. Y aún así, cuando yo entiendo el Evangelio, porque hasta ese momento yo no tenía comprensión del Evangelio, yo empiezo a comprender que hay prácticas que no, yo tengo cuidado, pero aún así sigo siendo enemigo de Dios. Yo sigo siendo enemigo porque no he nacido de nuevo. Es que no es tanto cambiar mi forma de comportarme, no es cambiar mi forma de predicar, es entender el Evangelio. Y yo me atreví a predicar de salvación, pero yo me encontraba con aquel pasaje de Mateo 7:21, mis hermanos, y yo deseaba que se abriera la tierra ahí y me tragara, porque yo decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y por dentro yo decía, ¿y si soy yo Señor, Señor? Que es muy probable que lo sea, decía. Por eso yo, mis hermanos, estoy tan agradecido con el Señor. Y así haya que ir por una persona, al lugar donde haya que ir, yo voy para predicar el Evangelio. Porque el Señor me libró por su gracia, exponiéndome el Evangelio para que yo lograra comprender y exponerlo a otras personas. Pero ese era yo. Pero ven que no es una actitud totalmente evidente para ser enemigo de Dios. El simple hecho de que usted no esté de acuerdo con el verdadero evangelio ya es enemigo de Dios. Es eso. El Dios de la palabra, el Dios de la escritura, para el hombre que no ha nacido de nuevo, atenta contra las pretensiones de ese hombre. Una persona que vive del evangelio de la prosperidad no va a querer predicar Filipenses capítulo 4. No le sirve. Porque muestra a un verdadero siervo de Dios diciendo, yo sé lo que es la escasez, yo sé lo que es la abundancia, yo he aprendido a tener contentamiento en cualquiera que sea mi situación. Usted no escuchará a un predicador de la prosperidad decir eso, no lo va a escuchar. Porque el verdadero Dios, el Dios de las Escrituras, atenta contra los intereses que muchos de los predicadores tienen. Ese es el problema, el Dios que aparece en nuestras Escrituras. Y yo sé que hay personas que les gustaría cambiar inclusive el Padre Nuestro, para que al final dijera, porque mío es el reino, mío es el poder. Muchas personas desearían que eso suceda. Cambiemos el Padre Nuestro, porque la gloria es para mí, porque el poder es para mí. Qué triste. Pero allí estábamos muchos de nosotros, consciente o inconscientemente allí estábamos, apartados, enemigos, separados de Dios. Leímos Colosenses 1:21 y voy a leerlo nuevamente para que podamos ver algo más que dice aquí. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y noten esa expresión, la marqué, la resalté, malas obras. Colosenses 1:21, haciendo malas obras. Así como tenemos la idea, o teníamos la idea ilusa de la forma en que Satanás se presenta, con respecto a las malas obras es similar. A veces creemos que malas obras es matar, es robar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mis hermanos, hay muchas personas decentes, que están haciendo malas obras. ¿Y saben por qué? Porque el que no hace lo que está dentro del marco de la voluntad de Dios, se convierte en una mala obra. Todo lo que nosotros hagamos, si no está acorde a la voluntad de Dios, es una mala obra,
estábamos ocupados haciendo eso. Y hoy muchas personas que no han abrazado el Evangelio siguen haciendo malas obras. Recuerdo una historia de una pareja que llegó a un centro de comidas rápidas. Esta pareja llegó, pidió sus hamburguesas, pagaron y les dieron su pedido. Salieron del servicio de auto, y cuando ellos salen, van a abrir la comida y se habían equivocado y les dieron unas bolsas con dinero. El dinero de esa jornada. La persona que atendió se equivocó, confundió y le entregó la bolsa con los billetes en lugar de las hamburguesas. Entonces esta pareja inmediatamente se devuelve, y cuando entra, aquello era un caos, llorando una persona, otra agarrándose de su cabeza con las manos. Y él dice: hey, disculpen, vine por unas hamburguesas, pero me dieron billetes, yo quería hamburguesas. Entonces, cuando ven esto, los abrazan y se ponen felices y dicen: vea, esto es imposible que en estos días ocurra, por favor, permítanos tomarles una foto, queremos. Y el Señor decía: no, no, gracias, no se preocupe, por favor, queremos una foto con usted y su señora. No, por favor, no. Y era tanta la insistencia que él les dice: vean, no me insistan más, porque esta mujer no es mi esposa. A los ojos de estos muchachos, era una pareja ejemplar, decente, honesta, y no hay duda de eso, pero no eran íntegros. Y una característica de aquel que ha nacido de nuevo es que adquiere una integridad de Cristo. Y ciertamente va a tener sus luchas. Con esto no estoy diciendo que ya no va a pecar más. Va a seguir pecando. Pero ahora tiene algo que antes no tenía. ¿Qué es lo que tiene ahora? El poder del Espíritu Santo que mora en la vida del creyente. Por eso es que Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque antes no podíamos decir esto. O lo podíamos decir, pero no tenía efecto en nuestras vidas. Entonces hacíamos malas obras, ocupados haciendo todo esto. Por eso Jesús, en Lucas capítulo 5, mis hermanos, y el versículo 32, palabras de Cristo son: no he venido. Es más, busquémoslo, está bien, Lucas 5, 32, y lo podemos leer juntos. Lucas capítulo 5 y versículo 32. Amén. Lucas 5, verso 32, lo leemos juntos. 3, 2, 1. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí estábamos nosotros. Ahí estábamos. Esos éramos. Y yo creo que no hay problema en creerlo, porque esos éramos, mis hermanos. Un verdadero creyente hoy aceptará esa descripción de su vida anterior. Usted sabe que cuando uno predica evangelio y hay personas que ya han tenido sus años de recorrido, a veces se oponen y dicen: no, es que yo nací de nuevo hace 30 años. Ah, sí, pero ¿cómo nació de nuevo? Y entonces exponen la forma en que lo hicieron, y su argumento fue a través de la oración de fe. Se están resistiendo a una verdad que fue comprendida cuando el Señor nos presenta el evangelio verdadero. No sé si eso ha pasado aquí. En Heredia vieras cómo pasa. Y hay que trabajar para que pueda estar esa claridad de que nací de nuevo en el momento en que comprendí la verdad. No repetí oraciones, no hice esto, no hice lo otro. Entonces, un verdadero creyente acepta esta descripción. Mis hermanos, ser cristianos, ser renacidos es un milagro. Y lo que el Evangelio hace en nuestras vidas es para que ahora queramos vivir en agradecimiento eterno por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Saben? No solamente Pablo presenta la vida anterior, sino que también ahora presenta la nueva vida en Cristo. Y es lo que yo quisiera que compartamos aquí mismo en Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Voy a leer ambos versículos, Colosenses 1, 21 y 22.
Dice así, Colosenses 1, verso 21 y 22. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Ahora bien, necesitamos ser reconciliados con Dios. Eso no tiene que ocurrir con una persona que ha sido un pecador durante su vida. Necesita ser reconciliado con Dios. Pero mis hermanos, eso no es tan sencillo. O sea, no es tan sencillo como quizá lo creímos durante mucho tiempo. Por un lado, no es sencillo porque la justicia de Dios, esa justicia de Dios debe estar completa en la persona. Por eso no es tan fácil. Por eso es que no es una oración. Por eso es que no es una ofrenda. Tiene que ser la justicia misma de Dios colocada en esta persona. ¿Y cómo se obtiene eso? Y por otro lado, la naturaleza o la condición de la persona debe ser transformada. Esto tiene que ocurrir sí o sí. Tiene que ocurrir esa transformación. Tiene que ocurrir que la justicia de Dios sea trasladada a este hombre. Tengo un par de ejemplos. Un sopilote, ¿conocemos el sopilote? Para que un sopilote pueda comer las semillas, ¿verdad? El girasol come las palomas. Para que un sopilote pueda comer, si usted le pone al frente carne podrida y semillas, ¿qué cree que va a escoger? La carne podrida. ¿Por qué? Por su naturaleza. Para que ese sopilote coma semillas, hay que trabajar fuertemente con su naturaleza y para que ahora en su mente cambie esa comida por semillas. El ser humano acostumbrado al pecado, el ser humano nace pecado, se acostumbra al pecado, ahora tiene que ser transformada. Por eso es que no es tan fácil. O sea, por eso es que el punto aquí es, no basta una oración, no basta la cantidad de cosas que yo humanamente vaya a hacer, porque esto tiene que ocurrir y es un milagro que hace el Espíritu Santo a través de su palabra, a través de la predicación del Evangelio. Entonces, dice Efesios, voy a leérselos, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es lo que tiene que ocurrir en una persona: oír el mensaje, creerlo en su corazón, para que ahora empiece a ocurrir el cambio en su mente, en su estatus. Y ahora deja de ser pecador para poder pasar a ser una persona en Cristo Jesús. Pensemos en un niño que está en el mar. Un niño que está en el mar se aleja un poco de sus padres y cuando se percata se metió muy profundo en el agua y ya sus piecitos no tocan la arena y él se empieza a hundir y él se empieza a hundir. No sé si usted ha tenido esa sensación. Yo creo que a mí por eso no me gusta el mar, porque en algún momento me pasó. Y es esa sensación de que me voy a ahogar, me voy a ahogar. Y piensen en este niño que intenta con todas sus fuerzas salir. Él internamente quiere salir. Mis hermanos, el pecador cuando se da cuenta de su condición, quiere salir de esa condición. O sea, es algo que anhela, pero no puede. O sea, no puede hacerlo. Sigamos con el ejemplo del niño. El niño ahora como puede, brinca, grita y ahora su padre lo escucha. Y su padre ahora nada rápidamente y extiende su brazo. ¿Qué hace el niño? Toma el brazo del padre y el padre lo saca. Eso es lo que tiene que ocurrir con un pecador. Internamente la desesperación por librarse de esa muerte. Y en el momento en que viene el brazo salvador, aferrarse a ese evangelio para salir. Ese brazo tipifica el evangelio que nuestro Padre transmite, que nuestro Padre nos da a nosotros. Es el evangelio el que libra a la persona. ¿Ven cómo es un asunto de fe? Es un asunto de fe. Reconciliado en su cuerpo de carne, dice este pasaje de Colosenses. Reconciliando en su cuerpo de carne. Mis hermanos,
cada vez en nuestra vida anterior que nosotros pecábamos, añadíamos más y más y más pecado. La cuenta se hacía más grande. Entre más grandes somos, más pecado acumulamos. ¿Recuerda usted el caso de la mujer adúltera allá en Juan capítulo 8? Que el Señor viene y los confronta a estos hombres que querían lanzar la piedra para matar a la mujer. ¿Recuerdan las palabras del Señor? El que esté libre del pecado, lance la primera piedra. Cuando ellos escuchan eso, dice Juan capítulo 8 y versículo 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Entre más años tengamos, más pecado acumulamos. Esos éramos nosotros. Pero mis hermanos, Cristo se presenta ante el Padre, ante el juez, y dijo: yo asumo la deuda de ellos, de todos ellos. Cristo lo que hace es que paga una deuda. Y cuando Cristo paga esa deuda, la condición nuestra es transformada. La condición de pecador o de deudor ahora es quitada. Y no solamente es quitada, sino que es transformada. Ahora de pecador a justo, de pecador a justificado. Una declaración que hace el juez. Una declaración que hace el juez porque efectivamente el pecado que hicimos durante tantos años ya no aparece. Porque alguien lo pagó. Eso es glorioso. Y eso es lo que hace el Evangelio en nuestras vidas. A Él sea la gloria siempre. Un banco. Nosotros podemos tener alguna deuda con el banco. Y resulta que alguien generosamente viene y cancela la deuda en el banco. Humanamente, ¿cómo se vería esto? Usted puede preguntar su estado de cuenta en el banco y después de tener una deuda, ahora va a aparecer en ceros, ¿sí o no? Ya no hay deuda. Pero lo que hace el Señor es todavía mejor, porque no solamente quitó la deuda, mis hermanos, no solamente quita la deuda, sino que la justicia de Dios la pone a nuestro nombre. Esto es glorioso. O sea, la justicia de Cristo, la justicia gloriosa de Él, es colocada sobre los que anteriormente eran pecadores. La vida antes del Evangelio, la vida después del Evangelio. Cuando nacemos de nuevo, esas son verdades que no podemos olvidar. Recuerden que inicié hablando de la amnesia. Hay personas que tienden a olvidarse de las cosas. Y yo he venido en esta tarde a recordar, mis hermanos, lo que Cristo hizo por usted y lo que hizo por mí. Y no solamente lo que hizo, lo que hace y lo que en su palabra Él promete para nosotros. Gloria a Dios porque Él cancela la deuda. Él pone su justicia a nuestro favor. Eso se llama justificación. Esa es la justificación de nuestro Señor. Declarados justos ante el Padre. Y no solamente queda allí. Cuando esto ocurre, ahora, mis hermanos, el Espíritu Santo que mora en la vida de cada uno de nosotros como creyentes, nos viene a sellar, como dice Efesios 1:13, y lo leímos hace un momento, viene a sellarnos, y el Espíritu empieza a cambiar nuestra rebeldía en obediencia. Eso hace el Espíritu Santo. Viene a transformar nuestra hostilidad en amor. Eso lo hace el Espíritu Santo. Nuestro perjuicio que teníamos nosotros contra Dios, ahora en adoración y admiración. Esos son cambios que solamente el Señor puede hacer en la vida nuestra, una vez que hemos abrazado y comprendido el Evangelio. Eso hace el Espíritu Santo hoy en su vida, en mi vida. Eso lo hace, constantemente lo está haciendo. Eso es como aquellos comerciales, ¿verdad? Cuando presentan un anuncio comercial de algún producto para la dieta. Entonces ponen el antes y aquella panzota, ¿verdad? Después, todo delgadito con cuadritos. Bueno, esto quizá para poder ilustrar el antes del Evangelio, mis hermanos, condenados, desterrados. Después del Evangelio, justificados por el Señor, hermosos, amén. Dígame porque si somos hermosos, amén. Gloria a Dios. Éramos, ahora somos, de la ceguera a la visión, de la potestad de las tinieblas, esclavos del diablo, ahora al reino del amado Hijo. Vivir de acuerdo al Evangelio
Debemos nosotros vivir de acuerdo al Evangelio, de acuerdo al testimonio de las Escrituras. Es creer esto. Es creer esto que estamos ahorita compartiendo a la luz de estos versículos. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Esto lo dice Romanos capítulo 8 y versículo 1. Leo el versículo, Romanos 8 y verso 1 dice de esta manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay ya para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque Dios ahora ve a sus hijos por medio de la justicia de Cristo. Y ahora nosotros queremos agradarle a Dios. Ojo, no para ganarnos su favor, no para ganarnos la salvación, sino con la gratitud que produce saber que ya fuimos favorecidos por la obediencia de Cristo. La obediencia de Cristo, no la nuestra. La obediencia de Cristo nos mueve a obedecer su palabra. La obediencia de Cristo nos mueve a que ahora podamos anhelar parecernos a Él en todas las áreas. Labor difícil, es una labor difícil, pero tenemos la capacidad dada por el Espíritu Santo en nosotros para operar de esa manera. Nos libró del legalismo, nos libró de la mundanalidad, nos ha librado, mis amados hermanos. Y sabemos, usted y yo sabemos lo que le costó a Cristo librarnos a nosotros del pecado. Por eso es que ahora debemos tener claro que nuestros antiguos pecados no nos definen. Mis hermanos, los pecados antiguos no definen a un ser humano nacido de nuevo. Ahora es Cristo el que nos define a nosotros quiénes somos. En Cristo o sin Cristo. En Cristo o sin Cristo. ¿Sabe qué? Hay una ilustración que quisiera compartirles. No es la Biblia, pero supongamos que acá yo coloco. Voy a mover esto por acá un segundito. Digamos que esos somos ustedes y yo. Cuando la escritura dice que nosotros estamos en Cristo, es como, supongamos que este himnario es Cristo, es hacer esto, estar en Cristo es esto. Donde este himnario esté, ahí va a estar usted. Eso es estar en Cristo. Donde quiera que vaya, eso es estar en Cristo. Y eso es lo que la escritura garantiza para los que hemos nacido de nuevo. Estamos en Cristo. ¿Ven cómo es imposible que nos salgamos de las manos de Cristo? Estamos en Cristo. Estamos en Él. Y estas son verdades, insisto, que debemos recordarnos. Porque el enemigo de nuestras almas es astuto. Y vendrá a hacernos dudar de esa identidad que la Escritura ya ha asegurado para nosotros. Acompáñenme, si es tan amable, a 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11. Primera de Corintios capítulo 6, verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mis hermanos, nosotros no somos como los alcohólicos anónimos, no somos, ya somos diferentes, ya no somos lo que antes éramos. Es una vida anterior, ya no somos eso. Y rápidamente quisiera mostrarles, vimos el antes, vimos el después de haber conocido o estar en Cristo, podríamos decirlo de esta forma, sin Cristo y en Cristo. Pero ¿qué del futuro nuestro? ¿Qué es lo que dice? Yo quisiera acá leer un par de versículos. Uno de ellos está en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2.
Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice así la primera carta de Juan, el capítulo 3, el versículo 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Wow, qué lindo, mis amados. El que tiene esa esperanza es una esperanza purificadora. Pablo da una advertencia. Pablo da una advertencia que quiero compartírselas aquí mismo en Colosenses, que es la carta que hoy quise desarrollar esta enseñanza. En Colosenses, el capítulo 1, el versículo 23. Colosenses 1 y verso 23. Dice de esta manera. Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin mover de la esperanza, noten esa palabra, de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Noten, mis hermanos, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio. Vean que habla de una esperanza del evangelio, una esperanza. Y aquí Pablo no está diciendo que vayamos a perder la salvación, pero lo que está diciendo es que debemos estar firmes en esa esperanza. Lo que quiere el apóstol Pablo darnos a entender es que hay una marca distintiva en los que han nacido de nuevo. ¿Cuál es la marca distintiva? Que no se mueven de la esperanza del evangelio. Mis hermanos, nosotros podemos estar en pruebas, en tormentas, en tribulación, pero la esperanza del evangelio nos hace continuar y nos hace seguir. Nosotros seguimos firmes en esa marca, la perseverancia en la esperanza del evangelio. La fe que te salvó, esa fe te va a ayudar a perseverar. La misma fe que nos libró del pecado es la que nos va a ayudar a mantenernos día a día, día a día. Recordemos que Pablo les está hablando a una iglesia que está siendo atacada por falsos maestros. Y Pablo les dice, permanezcan firmes en la esperanza del evangelio. Permanezcan firmes en la esperanza del evangelio. Van a ser seducidos por falsas enseñanzas, pero manténganse firmes. Y hoy, de alguna manera, el Señor nos viene a recordar eso. Mantengámonos firmes, mis hermanos, en lo que una vez oímos. Que podamos permanecer, que podamos perseverar. La perseverancia es clave en los creyentes. El Evangelio no solamente nos salvó, sino que nos sostiene. El Evangelio debe sostenernos una y otra vez, una y otra vez. Y quiero compartir un último versículo. Colosenses también, capítulo 1. Colosenses 1, el versículo 5 y 6. Dice Colosenses 1, versículos 5 y 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Otra vez la palabra esperanza, ¿lo vieron? De la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, amén, y crece también en vosotros, amén, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, amén. Este es un pasaje, mis hermanos, que debería ser un motor para nuestro diario vivir. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, como la oímos por la palabra verdadera del Evangelio. Y dice Pablo, y crece, y lleva fruto. Mis hermanos, ¿por qué es que usted y yo necesitamos conocer más y más del Evangelio?
A través de la iglesia necesitamos esto, conocer y conocer más del Evangelio. Cuando nosotros hacemos esto, así es como se produce fruto. Se produce fruto en nosotros. Cuando permanecemos escuchando en la iglesia que Dios nos ha dado para crecer, para dar fruto. Yo quiero ya terminando esta enseñanza con una ilustración más. Piensen en alguien que sufrió una lesión. Yo hace un año, poco menos de un año me operaron, más hace 9 meses me operaron del hombro. Y mis hermanos, bueno, no sé quiénes han pasado por operaciones, fue mi primera operación. Y resulta que yo anhelo y anhelaba, ¿verdad?, poder estirar los brazos y no podía hacerlo. Y no podía hacerlo. Mi deseo era estirarlo hasta donde lo lograra. Ahorita ya lo estoy logrando un poquito mejor. Pero era esa necesidad y en mi mente yo decía, bueno, eso es temporal. Va a llegar el momento donde ya voy inclusive a atajar, ¿verdad? A quitar a Keylor Navas de su equipo. Y, y digo esto porque en esta vida, usted y yo vamos a tener lesiones, por decirlo de alguna forma, que nos van a querer frustrarnos. Pero cuando nosotros ejercitamos la memoria y recordamos de dónde nos libró el Señor, cuál es la etiqueta que ahora tenemos en el Señor, y no solamente eso, vean que no se detiene allí, sino lo que nos espera. Ay, hermano, eso es glorioso. Y eso es lo que debe sostener la vida de nosotros. La esperanza del Evangelio. Esto es temporal. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a pasar padecimientos, vamos a tener sufrimientos, dolores. Pero hay una esperanza escrita en su palabra. Y como somos conscientes, Dios ha hablado verdad en su palabra. Y hay promesas maravillosas para el momento en que seamos llamados o que seamos arrebatados. No sabemos si vamos a concluir este 2024, pero si no es así, el Señor nos llama antes o es ese momento, vamos a ver el cumplimiento de mucho de lo que hoy hemos compartido. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos una vez más. ¿Cómo no presentarnos en agradecimiento por tanta misericordia, por tanta bondad, Señor? Podemos ver a lo largo de tu palabra, a lo largo, Señor, de tus escrituras, cómo tu misericordia se manifiesta y cómo, Señor, nosotros tendemos a olvidar muchas de las cosas maravillosas, y no solamente lo maravilloso, sino nuestra vida pasada, lo que merecíamos, Dios, y echar un ojo al pasado, mirar quiénes éramos sin Cristo. Debería movernos hoy, Señor, para poder orar y llevar el mensaje a aquellas personas que están cerca de nosotros y aún no te conocen. Ayúdanos, Señor, para que podamos con de nuevo exponer tu palabra, para poder invitar a los seminarios a aquellas personas que no han nacido de nuevo y que aún no se ven a sí mismas como enemigas tuyas, Dios. Ayúdanos para que sea tu palabra, el poder de tu palabra, transformando esas vidas, Señor. Y también te agradecemos porque nos has recordado hoy tantas promesas maravillosas para nuestras vidas. ¿Quiénes somos en ti, Señor? Hemos sido declarados justos. La salvación eterna nos espera, Señor. Gracias porque ya la estamos viviendo de este lado de la gloria, de este lado de la eternidad. Ayúdanos, Señor, para que podamos permanecer unidos como hermanos, como el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por tantas y tantas bendiciones, por tanta provisión que permites a nuestra vida diariamente. Doy gracias por la iglesia de San Ramón, Señor. Oro para que seas tú fortaleciendo a cada uno de mis hermanos. Dios, tú conoces el corazón de cada uno de ellos, y mi oración es para que tú suplas todo lo que necesiten, Señor, material, emocionalmente, en su salud. Oro para que seas tú operando, Señor, y para que ellos puedan crecer firmemente en tu palabra. Esta oración la hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a
finalizar con un himno, no sin antes recordarles que el martes, a lo mejor estaba para el martes, probablemente continuamos con la enseñanza. Este martes es muy, pero muy, muy importante, porque el pastor Samuel va a estar compartiendo a través de la palabra cómo podemos o cómo alcanzamos, cómo realmente podemos ser salvos. Y tenemos como 5 o 6 personas, no sé cuántas, que ya comprendieron que somos pecadores, que el ser humano es pecador, pero están ahí en esa transición, a punto de dar el paso para conocer cómo se puede ser salvo. Así que estos días debemos estar orando por ellos. Ahora también me compartió uno de ellos, o 4 de ellos, esta familia de adultos mayores, don Víctor, don Julio y doña Alexandra. Bueno, tuvieron unas situaciones ahí, uno anda de San Carlos, que se murió la ex esposa, entonces los hijos de él, en este caso es de don Julio, don Víctor, perdón. Entonces anda en esos trámites. La doña Alexandra anda fuera también. Doña Flor, le digo que muy probablemente nos va a acompañar el martes, entonces les pido por favor, y Henry, que ya el pastor le mandó así, tiene que ir, le digo, ¿verdad? Así que para que escuche cómo ser salvo. Entonces, por favor, estuvimos orando esta semana por ellos y vamos a culminar con el himno 268, búsquelo ahí en el plenario. 268 tiene por título Él me conoce. 268 tiene por título Él me conoce. ¿Lo tienen todos? 268.
todos y Dios lleve con bien a hogar de cada uno.